Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a hablar de otra de las grandes superproducciones de la época dorada de Hollywood. Una de las grandes superproducciones de los últimos años de la era clásica de Hollywood y producida por ese grandioso, valga la redundancia, productor que fue sin duda Samuel Bronston. Aquí en el canal ya he comentado de Samuel Bronston tres de sus grandes superproducciones que son Rey de Reyes del año 61, 55 días en Pekín y La caída del Imperio Romano, que fue realmente la última gran obra maestra del Hollywood clásico. Como os dije en el vídeo de esta película, de la review de esta película, el film que marcó prácticamente el fin de un estilo, que fue el estilo del Hollywood dorado, el fin del Star System y el comienzo ya de una decadencia de lo que eran los viejos valores de Hollywood para dar paso a un nuevo Hollywood ya dominado por aquellos directores que hoy en día prácticamente ya están prácticamente de capa y caída, se puede decir, como Spielberg, Brian De Palma, como George Lucas o como Francis Ford Coppola o como Martin Scorsese. Pero durante la época de los 60 se puede decir que Samuel Bronston, como ya os he comentado varias veces, tuvo su época dorada al realizar una serie de grandes superproducciones aquí en territorio español que le valieron una gran fama y prestigio en la historia del cine. Esta noche vamos a comentar otra de esas grandes superproducciones a la que yo considero que es la mejor película ambientada en la época medieval de la historia del cine. Una superproducción que costó la nada friolera cifra de 9 millones de dólares en su momento, en el año 1961 ya casi 62. Prácticamente Samuel Bronston acababa de terminar de filmar y de estrenar Rey de Reyes cuando se puso ya con el proyecto de la película que vamos a comentar esta noche. Pero que el proyecto de esta película no partió realmente de un guión que fuese inicialmente norteamericano, ni siquiera de un guionista o de un productor o un director norteamericano, sino que fue el origen, el guión, de un guionista completamente español, como realmente es el título y la temática de la película que vamos a comentar. La película que voy a comentar esta noche, que yo la considero que es una grandísima obra maestra, una de las más grandes superproducciones que se han filmado, y como ya os he dicho, la mejor película de ambientación medieval de la historia del cine es nada más y nada menos que El Cid de Samuel Bronston, producida por Samuel Bronston y dirigida en 1961 por Anthony Mann, protagonizada por Charlton Heston, por Sophia Loren, por Ralph Ballon, por Herbert Lom y un larguísimo etcétera de grandísimos actores como John Fraser en el papel del rey Alfonso VI de Castilla. Esta maravillosísima película se puede considerar hoy en día pues prácticamente como una de las grandes obras cumbre de la épica de Hollywood, pero no de la épica romana en ese sentido, sino de la épica medieval, como por ejemplo Braveheart. Aunque para mi gusto esta película está muy por encima de Braveheart en lo que se refiere a épica, en lo que se refiere a interpretaciones, a complejidad del guión. Nos encontramos con una película realmente muy compleja, con muchas capas, con muchos estilos, con muchos modos de filmar, porque esta película es, al igual que La caída del Imperio Romano, como 55 días en Pekín, una auténtica lección de cine desde el primer hasta el último fotograma. Filmada además con todo lujo de detalles porque fue filmada en 70 milímetros en el formato Tecmirama, además en Technicolor y con un equipo absolutamente de lujo. Aunque ya os digo que El Cid no es una película que saliese desde un primer momento de la mano de un guionista que fuese norteamericano, ni mucho menos, sino que fue un proyecto que empezó a fraguarse dentro de lo que era nuestro cine español, dentro de lo que fueron mediados finales de los años 50 aproximadamente. Uno de los grandes directores, mejor dicho, uno de los grandes guionistas de lo que es el cine español, es sin duda el guionista Vicente Escribá. Vicente Escribá, a finales de los 50, filmó, mejor dicho, escribió un boceto y prácticamente posteriormente un guión completo de lo que podría ser una película destinada, digamos, a describir uno de los grandes héroes de la Reconquista española, que fue Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, el Cid Campeador. Pero el guión de Vicente Escribá era excesivamente lujoso, es decir, para el presupuesto que se barajaban en las películas en los años 50 en España, se puede decir que una película como El Cid, escrita por Vicente Escribá, era realmente muy complicada, muy difícil de poder filmar debido a la complejidad y debido pues a toda
a todo el despliegue de medios que necesitaban, porque realmente nos encontramos ante una superproducción rodada en diferentes localizaciones, aunque fuera realmente aquí en nuestro país, con una cantidad de extras, con un vestuario realmente gigantesco, con unos decorados impresionantes y claro, con una puesta en escena absolutamente que estaba fuera de control de lo que un presupuesto de una película española podía dar de sí por aquel entonces. Pero Vicente Escrivá realmente pues se acordó de Samuel Bronston, que estaba ya trabajando aquí en España, y después del éxito de Rey de Reyes, pues le presentó el guión a este productor. A Samuel Bronston, que ya estaba, digamos, aquí en España concienciado de que podría realizar aquí grandes superproducciones después de Rey de Reyes, y que estaba haciendo los preparativos en ese momento para 55 días en Pekín, se le presentó el proyecto de El Cid, es decir, el de poder filmar la película de un héroe español, dándole ese tono hollywoodiense de grandes aventuras, grandes batallas y ese tono épico que películas como Espartaco, como Ben-Hur, como Quo Vadis han tenido y que evidentemente Samuel Bronston dentro de sus superproducciones ese grado de epicidad sabía perfectamente dominarlo. Entonces Samuel Bronston compró los derechos, digamos, de este guión que había firmado, que había escrito desde un primer momento Vicente Escrivá, y que fijaos, Vicente Escrivá había pensado nada más y nada menos para el papel del Cid en Francisco Rabal, precisamente, dentro de lo que eran las estrellas del cine español de los años 50. Pero claro, Samuel Bronston, al hacerse con los derechos de ese guión, lo iba a cambiar absolutamente por completo, darle un giro de 180 grados para adaptarlo a un estilo más hollywoodiense. Es decir, para hacerlo, pues como él pensaba que tenía que hacerlo con grandiosidad y evidentemente con un presupuesto muy amplio, como por aquel entonces ya se estaban empezando a dar en las grandes superproducciones, y que películas como Espartaco, como Ben-Hur, como Quo Vadis, como Los 10 Mandamientos habían tenido. Y claro, Samuel Bronston, debido a su ambición y a su megalomanía, no iba a ser menos. Y sobre todo después del éxito que había tenido aquí también en España, Rey de Reyes, evidentemente, una película con un marcado tono religioso. Y El Cid también iba a ser una película con un marcado tono religioso. Y así es como Samuel Bronston se lo traspasó, se lo dijo, al que él pensó que podría ser desde un primer momento pues un director completamente, digamos, pues completamente preparado para una superproducción de estas características, que no fue nada más y nada menos que Anthony Mann. Anthony Mann, que en esos momentos estaba casado con Sara Montiel, y además que Sara Montiel se pensó que Anthony Mann podría ahí meterla como de rondón para interpretar el papel de Doña Jimena. Al igual que en La caída del Imperio Romano intentó meter también a su mujer, evidentemente, para el papel de Lucila, cosa que Samuel Bronston no le dejó, porque ya desde el primer momento en El Cid ya no le dejó que evidentemente el papel de Doña Jimena lo interpretase Sara Montiel, lo que a Anthony Mann no le gustó demasiado. Pero después de ver el film se puede decir que esta película, al igual que La caída del Imperio Romano, es 100% Anthony Mann, como la vamos a ir describiendo y como vamos a ir analizándolo a lo largo del vídeo. Quedaos conmigo porque El Cid es una de las grandes películas de esa última etapa de los años 60 del Hollywood clásico, donde este productor tan sumamente ambicioso echó la casa por la ventana para darnos pues una de las más grandes películas épicas que ha dado la historia del cine. Y además, evidentemente, de un personaje netamente español, de un héroe netamente español, como fue Rodrigo Díaz de Vivar, apodado El Cid. Después de haber, evidentemente, ya comprado lo que eran los derechos, Samuel Bronston, de lo que es el guión, después de haber convencido a Anthony Mann para rodar El Cid, sustituyendo a Nicholas Ray, que había filmado Rey de Reyes, pero que no le convencía a la dirección, sobre todo después de las desavenencias que había tenido con Rey, pues Anthony Mann este guión lo hizo prácticamente suyo, y Anthony Mann contrató a uno de los guionistas con el que él había trabajado anteriormente ya en otra serie de películas y otra serie de westerns en Hollywood, que fue Philip Jordan. Philip Jordan, cuando vio el guión, evidentemente, de Vicente Escrivá, se puede decir que lo cambió por completo, porque tanto Anthony Mann como Samuel Bronston querían evidentemente una película hollywoodiense de aventuras, es decir, no una película que nos diese una lección de historia, aunque también hay muchísimos pasajes dentro de la película que, aunque no sean correctos o exactos históricamente, sí que se pueden adaptar bastante y que nos podemos hacer una idea de lo que fue el Cid Campeador, tanto en persona
el personaje de Rodrigo Díaz de Vivar como realmente esa leyenda. Porque históricamente el Cid es un personaje que está a caballo, nunca mejor dicho, entre la leyenda y la realidad. Aunque evidentemente el Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar, existió. Pero yo he oído a muchísimos historiadores, unos cuantos, decir que el Cid tiene más de leyenda que de realidad. Y que realmente Rodrigo Díaz de Vivar no pasó de ser el alférez del rey Sancho, que fue luego asesinado en una especie de complot por su hermano Alfonso VI. Pero bueno, eso ya lo iremos un poco describiendo un poquito más adelante. Philip Jordan lo que hizo fue cambiar por completo prácticamente el guión de Vicente Escrivá, es decir, le dio la vuelta como un calcetín. Es decir, pasó de ser una película más o menos histórica, con un cierto rigor histórico desde el punto de vista español, a ser una película más aventuresca, más evidentemente épica y con una grandilocuencia made in Hollywood. Pero claro, eso es lo que quería realmente hacer Samuel Bronston. Pero que sea una película hollywoodiense, como yo he leído en algunas críticas, o que sea una película grandilocuente y sobre todo con una banda sonora extraordinaria, eso no quita para que la película no tenga su calidad. Y de lo que se puede decir que el Cid como película tiene es calidad y desborda calidad por los cuatro costados. Ya os digo que aquí Anthony Mann, que ya venía ya de trabajar Hollywood, en el sentido de hacer grandes western, de hacer películas en el que el decorado, en el que los exteriores tenían una gran fisicidad, evidentemente un proyecto como el Cid, Anthony Mann no lo podía dejar pasar porque era algo realmente gigantesco en su carrera. Y poder hacer una película a la altura, además de la epicidad de películas como habían hecho Stanley Kubrick con Espartaco, Melvin Leroy en Quo Vadis, Cecil B. DeMille en Los 10 Mandamientos o William Wyler en Ben-Hur, evidentemente él no iba a dejar la oportunidad de poder formar parte de ese selecto club que iba a dar a la historia del cine grandes producciones como El Cid o como cualquier otra. Y además es que luego se afianzó con la caída del Imperio Romano 3 años después en el 64. Es decir, que Anthony Mann no es solo ese artesano que muchos historiadores o críticos han querido darnos a entender que era, sino que han tenido que venir otros productores como Samuel Bronston y posteriores generaciones de directores para dar a Anthony Mann realmente el prestigio y la importancia en Hollywood que realmente merecía. Algo parecido le pasó, por ejemplo, a Raoul Walsh, que tenía un estilo visual y narrativo muy parecido al de John Ford o Howard Hawks. Lo que pasa es que como ya estaban John Ford y Howard Hawks por delante, a Raoul Walsh no se le dio la importancia que debería. Sin embargo, Raoul Walsh, imaginaos qué títulos tiene: El ladrón de Bagdad, Murieron con las botas puestas, El hidalgo de los mares, El mundo en sus manos, que yo la comenté aquí hace poco. Evidentemente, Anthony Mann no era un director, no era un simple artesano, como dicen algunos despectivamente. Era un grandísimo director que tenía una visión muy clara de lo que tenía que hacer con una superproducción y, sobre todo, evidentemente, cómo controlar a grandes cantidades de extras, algo solo reservado o parcialmente reservado a directores como Cecil B. DeMille o Kubrick en Espartaco, en Barry Lyndon, o de Cecil B. DeMille en sus versiones de Los 10 Mandamientos. Pero en esta película Anthony Mann nos demostró que también podía filmar realmente una superproducción con grandes masas, con grandes extras, grandes cantidades de personajes, con un elenco muy amplio, y que luego todo eso lo perfeccionó en La caída del Imperio Romano al hacer una película todavía más grande. Esta ya os digo que costó alrededor de 8 o 9 millones de dólares, pero es que La caída del Imperio Romano costó 25. Es decir, nos encontramos con el Cid como una especie para Anthony Mann como de campo de pruebas hasta cierto punto, para luego poder realizar La caída del Imperio Romano con una habilidad narrativa un tanto mejorada en La caída del Imperio Romano. Pero el Cid se puede decir que no es una película que esté inferior a La caída del Imperio Romano, es una película que se puede decir que está prácticamente a la altura, pero que aquí Anthony Mann, digamos que despegó también su megalomanía para poder hacer las superproducciones que él tenía. Es decir, que Anthony Mann aprovechó esta maravillosa oportunidad que le brindaba Samuel Bronston para realizar una película absolutamente inolvidable. Desde el punto de vista, digamos, histórico, Rodrigo Díaz de Vivar realmente, en comparación a lo que es la película, tiene ciertas variaciones. Aunque si le damos un punto de vista, un enfoque histórico, es lo que yo os dije en el anterior vídeo de preguntas y respuestas, si le damos un enfoque histórico a la película, evidentemente tenemos que ceñirnos más a lo que es la realidad, a lo que es un guión más estricto,
Pero evidentemente también tenemos que tener en cuenta que esto es una película que, aunque esté hecha en Hollywood, es más una película que busca la aventura, lo que son los amores imposibles, los amores desgarrados, el romance, lo que son las grandes batallas, más de lo que es el rigor histórico. Y hay que verla mucho más desde el primer punto que desde el segundo. Porque históricamente la película de Anthony Mann, El Cid, difiere en algunos aspectos, sobre todo dando por entendidos y porque realmente sucedieron algunos aspectos que incluso los historiadores tienen mucha controversia, como por ejemplo es la Jura de Santa Gadea, que ahora luego, cuando hablemos de la película, os explicaré más o menos de lo que va. Pero que realmente nos dieron una película, tanto Anthony Mann como Samuel Bronston, que sin intentar ajustarse al 100% a lo que es la realidad histórica, nos dieron algunas pistas, algunos elementos que evidentemente los historiadores no están de acuerdo con ello. Es decir, que la película se puede decir que es tan polémica en lo que es el argumento y en lo que es su guión como la propia historia, porque el personaje del Cid tiene mucho de leyenda. Evidentemente existió. Fue el alférez del rey Sancho, que ahora lo comentaremos, pero que también evidentemente se le han atribuido muchísimos elementos de mito, de leyenda. Pero también la película, en su guión, Philip Jordan fue consciente de todo ello y al final de la película al Cid se le da como una especie como de áurea, de aura mitológica, de leyenda, convirtiéndole realmente en un ser, prácticamente podríamos decir que casi como una especie como de Dios. Pero eso ya cuando analicemos la película ya os explicaré más o menos cómo está todo ello enfocado. Desde el punto de vista histórico, Rodrigo Díaz de Vivar, desde un primer momento, se convirtió, era, digamos, un jefe militar que se convirtió en el alférez del rey Sancho. El rey Sancho de Castilla era hermano a su vez hermano de Alfonso VI y de Doña Urraca, que eran los tres hijos del rey Fernando de Castilla. Al morir Fernando, el primogénito hereda el reino de Castilla, que era el reino de Castilla, León y Asturias. Y Rodrigo Díaz de Vivar se convierte en el alférez del rey Sancho. Lo que ocurre es que, y esto los historiadores están bastante de acuerdo, hubo una especie de complot entre Alfonso, es decir, el infante Alfonso y la infanta Doña Urraca, para poder destronar al rey Sancho para repartirse entre los dos hermanos, mejor dicho, entre el hermano y la hermana, entre Alfonso y Doña Urraca, sus tierras, por así decirlo. Y urdieron un complot para asesinar realmente al rey Sancho, su hermano mayor. Rodrigo Díaz de Vivar era realmente el alférez del rey Sancho. El alférez es, digamos, como el jefe militar de los ejércitos de un rey. Evidentemente el padre de Sancho, de Urraca y de Alfonso, tenía su propio alférez, que era el padre de Doña Jimena. Pero al morir Fernando, el rey de Castilla, los poderes pasan al primogénito, a Sancho. Y Sancho tenía como alférez a Rodrigo Díaz de Vivar, que debido a una serie de batallas realmente excepcionales que había ganado, se ganó el apodo de El Campeador, antes que el apodo del Cid. El Campeador, que significa vencedor de batallas. Es decir, que Rodrigo Díaz de Vivar era el alférez del rey Sancho. Entonces, cuando urdieron como ese plan Doña Urraca y don Alfonso para matar a su hermano Sancho, a lo que era entonces prácticamente el rey de Castilla, los castellanos realmente pues no quedaron satisfechos. ¿Qué es lo que había ocurrido? Y claro, don Rodrigo Díaz de Vivar, que era el alférez de Sancho, tenía ya la mosca detrás de la oreja diciendo que aquí había habido un complot para repartirse el reino entre lo que era Alfonso y Doña Urraca. Y de ahí la Jura de Santa Gadea, que cuando Alfonso subió al trono, el alférez de su hermano muerto, es decir, de Sancho, le hizo jurar realmente que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano Sancho a Alfonso, entonces coronado, como está mostrado en la película. Pero claro, esto es realmente
hay mucha controversia respecto a este acontecimiento ante la jura de Santa Gadea. Hay muchos historiadores que dicen que efectivamente esto fue por lo que Rodrigo Díaz de Vivar luego fue expulsado, digamos, del reino de Castilla, y que luego pues se vio abocado pues a ganar las batallas él directamente contra los musulmanes, contra los moriscos, como él pudo. Y también otros dicen que realmente no existió porque como un jefe militar era capaz de poder o tener la valentía o incluso la osadía de hacer jurar a un rey realmente. Pero claro, su rey, el del que era alférez, había fallecido a manos, evidentemente, de sus dos hermanos menores, de Alfonso y de Doña Urraca, y así es como está establecido en la película. Por eso os digo que hay acontecimientos dentro de la película que no se ajustan totalmente a la realidad, sino que intentan ajustarse. Porque ya os digo que incluso históricamente hay muchísimos elementos históricos que están alrededor de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar que todavía no están lo suficientemente claros. Y que la película lo que intenta es aportar una luz de lo que pudo a lo mejor haber sido. Pero que realmente no sabemos lo que ocurrió. No sabemos si efectivamente Rodrigo hizo jurar a Alfonso de que no tuvo nada que ver en la muerte de su hermano mayor Sancho. Y hay otros que efectivamente dijeron que la jura de Santa Gadea en Burgos sí existió y de ahí a que fuera expulsado de Castilla y que Rodrigo Díaz de Vivar realmente no se le reconociera realmente por lo que él había sido, aunque luego, por su parte, él empezó a ganar batallas porque también tuvo cierta amistad con algunos de los emires de lo que eran los reinos también de los moros, es decir, de los musulmanes. Y esto es donde se ve y donde se explica perfectamente en la primera secuencia de la película. En general, la película, haciendo así lo que es una visión global de toda ella, es una superproducción de 3 horas, con un tratamiento del color exquisito, que luego analizaremos, con una historia extraordinariamente narrada. O sea, Anthony Mann es un gran narrador, no visual, como puedan ser Howard Hawks o John Ford, pero sí sabe darle la fuerza narrativa a todo lo que es el guión, para que todas las secuencias tengan una fuerza interior y una especie como de coraje, como el de Don Rodrigo a lo largo de toda la película, que realmente no se te haga en absoluto pesada la película. Es decir, lo que es el tono, lo que es el ritmo, está perfectamente calculado. Y además es que la película es una concatenación de secuencias que van aumentando en lo que se refiere a espectacularidad, en lo que se refiere a una puesta en escena cada vez más épica, más ampulosa. Pero también es un relato que es bastante descorazonador. También tiene elementos de romance, tiene elementos épicos, tiene elementos de venganza, de dolor, como ahora iremos describiendo a lo largo del análisis. Pero es una película que se puede decir que, como las grandes superproducciones de Hollywood, lo tiene absolutamente todo. Es decir, es una película, el Cid, que tiene aventuras, que tiene grandes paisajes, que tiene grandes batallas, grandes movimientos de masas. Es decir, es una superproducción en toda regla. Y además con una calidad, ya no solo artística, sino técnica, absolutamente maravillosa. Os tengo que decir que Charlton Heston, pienso que Charlton Heston en esta película hace el mejor papel de su carrera. 2 años antes, Charlton Heston había venido de filmar y de ganar un Oscar por Ben-Hur, de William Wyler, evidentemente. Pero yo creo que también para Charlton Heston, que ya había acumulado muchos personajes épicos, como por ejemplo el Moisés de los 10 mandamientos, ya tenía un bagaje y una experiencia y unas tablas para dotar de una gran fisicidad y además de una gran presencia a todos los personajes a los que él interpretaba. Y a Charlton Heston desde un primer momento en esta película se le ve muy cómodo en el papel. Es decir, si hay algunas secuencias, por ejemplo, que en Ben-Hur se le ve que está un pelín sobreactuado, en el que dices, parece que esa secuencia William Wyler, el director, le está forzando. Pero es que aquí Anthony Mann se nota que le dio a Charlton Heston como amplia libertad de movimientos para poder interpretar como él quisiera realmente el papel. Y en los momentos épicos, en los momentos dramáticos, en los momentos en el que un gesto o una mirada cobra gran importancia, Charlton Heston está realmente a la altura de cualquier gran estrella del Hollywood de ese momento. Para mí, la interpretación de Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es muy superior su interpretación a la de Ben-Hur.
porque aquí se le ve como más cómodo en el papel, se le ve que no está como tan angustiado, seguramente debido a que Anthony Mann no era tan exigente como William Wyler, ni mucho menos, y porque el presupuesto de la película era evidentemente bastante menor, pero no por ello, evidentemente, fuese ni más la película ni más pequeña ni muchísimo menos. Es decir, estamos hablando de una película que se rodó en muchísimas localizaciones, como ahora iremos describiendo. Pero a Charlton Heston yo le veo aquí mucho más cómodo el papel, más, digamos, ya no solo más cómodo, sino que además lo maneja o sea, domina el papel y la puesta en escena de su personaje, y además con una soltura que yo no le había visto en muchas otras interpretaciones. Por ejemplo, cuando él se está casando con doña Jimena, que entonces están enfadados debido a que don Rodrigo ha tenido sus más y sus menos con el padre de doña Jimena, y el alférez del rey don Fernando, y ha tenido que matarle por una cuestión, digamos, de honor entre el padre de doña Jimena y el padre de don Rodrigo, se están casando y él dice que sí quiere como esposa a doña Jimena, pero cuando el cura se dirige a Sofía Loren, el sacerdote, le dice que si quiere a don Rodrigo como esposo, pasan una serie de acontecimientos, no de acontecimientos, sino de elementos en la película, en la secuencia, que hacen que el espectador tenga como esa necesidad de emergencia de ver qué es lo que va a decir doña Jimena. Y cuando doña Jimena ya en su dolor interior dice sí quiero, entonces vemos un gesto muy leve, pero muy significativo, de alivio del personaje de Charlton Heston, de don Rodrigo, en ese momento, en el que parece que Charlton Heston está conteniendo la respiración. Y en ese momento le vemos como con los ojos parece que acaba de descargar toda la tensión que tenía en ese momento. Ahí en ese gesto, en esos pequeños detalles es donde yo veo a Charlton Heston mucho más cómodo con el papel del Cid que con el papel realmente de otros personajes épicos que haya interpretado, como por ejemplo el Moisés de los 10 mandamientos, que estuvo extraordinario, pero que aquí es un personaje más sutil. Don Rodrigo es un caballero, no es un príncipe egipcio. Y al ser un caballero, ya su comportamiento es diferente, porque es un personaje que tiene que guiarse por códigos de honor. Y entonces su honor, que ha sido mancillado por el padre de doña Jimena, al que ha tenido que dar muerte en un duelo a espadas absolutamente extraordinario, del que luego hablaremos en la parte técnica, en ese momento parece que don Rodrigo descarga toda la tensión que lleva en un solo gesto, con una sola mirada, con un solo parpadeo de sus ojos. Realmente absolutamente extraordinario Charlton Heston en ese momento. Además que la presentación en la película del personaje de Charlton Heston, de don Rodrigo Díaz de Vivar, es absolutamente extraordinaria. Es una secuencia que yo tengo que comentar sí o sí aquí en la review. Porque es que vemos como evidentemente estamos en la época, en el siglo XI, en el que plena reconquista de lo que era evidentemente todo en los terrenos, de lo que era Hispania, no era España entonces, España estaba dividida en reinos, y claro, pues era la época en la que aquí en España habíamos tenido pues el dominio de los musulmanes durante 800 años, hasta que históricamente los cristianos se fueron poco a poco levantando en armas en contra de los moros, en contra de los musulmanes, y los terminaron expulsando. Como recordatorio os diré que en 1492 fueron los reyes católicos los que echaron al último rey de los musulmanes, Boabdil el Chico, del reino de Granada. Es cuando la mujer de Boabdil el Chico le dice al rey musulmán, a su marido: llora como niño lo que no has sabido defender como hombre. Es decir, que aquí, para situarnos históricamente, estamos en plena época de la reconquista, de lo que son los cristianos en contra de los musulmanes. Y lo que vemos al principio de la película es la destrucción total de todas aquellas zonas, ciudades, pueblos, que evidentemente eran puramente cristianos. Entonces vemos a un cura que está rezando a una talla de Jesucristo, destrozada, quemada y además con flechas. Y este cura, este sacerdote, reza a Jesucristo diciéndole: envíanos a alguien que nos pueda ayudar ante tanta barbarie. Y en un plano excepcionalmente planificado por Anthony Mann, en la esquina derecha del plano vemos una espada manchada de sangre que no sabemos en un primer momento si es cristiana o musulmana la espada, y se dirige al sacerdote. Si es musulmana le dará muerte al sacerdote, pero si es cristiana no lo hará. Pero entonces es cuando vemos el rostro por detrás, con todo lo que es la cabellera, lo que es el cabello, lo que es la armadura,
de Rodrigo Díaz de Vivar, dando pues ayuda, socorriendo a este sacerdote y diciéndole: no se preocupe, padre, ¿qué es lo que usted necesita? Porque en ese momento el cura estaba rezando, intentando que Dios, Jesucristo, le enviase a alguien para ayudarle. Y en ese momento la mano de don Rodrigo se posa en el hombro del sacerdote para intentar ayudarle. En ese momento don Rodrigo aparece con dos musulmanes de importante casta, es decir, de importante posición, atrapados en una de sus batallas. De ahí que se le conociera, ya os digo, como el campeador, el vencedor de batallas. Pero en ese momento aparece el padre de don Rodrigo y claro, todos los que están allí alrededor del pueblo dicen que hay que dar muerte a los moros, hay que dar muerte a los musulmanes. Pero don Rodrigo también, que ya ha librado una serie de batallas, está realmente cansado de todo ello y lo que hace es intentar liberar en ese momento a lo que es el emir de Zaragoza, o sea, uno de los peces gordos realmente de los reinos de taifas en el que estaba dividida España. Y con la presencia del conde de Ordóñez, interpretado por el actor italiano Ralph Balón, al que le acusa de traición, le dice: es que no voy realmente a matarlos, los voy a dejar en libertad, pero el emir de Zaragoza le dice: a partir de ahora, por tu misericordia, yo te llamaré el Cid, que significa ese guerrero misericordioso con sus enemigos, y jura lealtad al Cid y al rey de Castilla. Pero claro, el conde de Ordóñez, que ya tenía cierta tirantez con don Rodrigo por el amor de doña Jimena, le acusa de alta traición. Y todo esto se derivará realmente a un juicio en el que Rodrigo Díaz de Vivar realmente tendrá que demostrar lo que es su inocencia, ya que tanto el honor de su padre, que le ha animado realmente a que él siga los dictados de su corazón, los dictados de su fe, los dictados de como guerrero, realmente pues le anima a que siga con todo ello. Pero claro, el honor de su padre, el honor de don Rodrigo será mancillado, el de su padre será mancillado, y todo ello será el desencadenante de los acontecimientos que serán, digamos, el motor narrativo de toda esta película. Y además que es que el cierre de esta secuencia es que el sacerdote cristiano, por ver ese gesto de misericordia y de perdón ante el enemigo, le dice a Charlton Heston, realmente al Cid: tú eres el hombre al que yo he rezado y que Dios nos ha enviado para guiarnos a los cristianos en nuestra hora más negra. Ahí realmente es donde se da a entender, en esa primera secuencia de la película, lo que es el tono religioso del film. Es decir, un tono religioso que va a tener don Rodrigo Díaz de Vivar, porque es un caballero que se va a guiar por unos códigos de honor, hasta unos límites completamente insospechados. Incluso ese rey que en la jura de Santa Gadea incluso le expulsará de sus tierras y le despojará de todo su honor, don Rodrigo le seguirá rindiendo pleitesía. Es tal el código de honor que tiene don Rodrigo Díaz de Vivar que se puede decir que era un militar completamente único. Pero yo os digo que aquí está el elemento que está a caballo entre lo que es la realidad y lo que es la leyenda. Pudo existir, como dice el rey Alfonso VI casi al final de la película, ¿puede existir realmente, o de qué madera está hecho este hombre que con sus códigos de honor sigue rindiéndome pleitesía después de que yo le haya expulsado, le haya desfenestrado? Pero es que Rodrigo Díaz de Vivar no es solo un simple caballero. Es un caballero que se guía por unos códigos de honor absolutamente muy especiales y con un honor tan sumamente desarrollado que incluso, como dijo, por ejemplo, Príamo en la película de Troya, incluso entre enemigos pueden realmente forjarse un respeto. Acordaos de la secuencia en la review de Troya que yo os expuse aquí. Cuando Príamo entra en lo que es, evidentemente, la tienda de Aquiles, le besa sus manos y le dice a Aquiles: ¿quién eres tú? Y Príamo le dice: acabo de besar las manos del asesino de mi hijo. Dice: pero es que tú eres mi enemigo. Pero dice Príamo: pero incluso entre enemigos pueden guardarse respeto. Y eso es lo que hace Rodrigo Díaz de Vivar. Es decir, el Cid campeador, interpretado por Charlton Heston extraordinariamente en esta película, es, aparte de su porte, aparte de su personalidad y aparte de su interpretación, tener una puesta en escena interior de lo que es el personaje tan sólida
que te crees realmente los códigos de honor por los que seguía Rodrigo Díaz de Vivar. Y es cuando el emir de Zaragoza le dice: yo te apodaré el Cid, que significa ese guerrero misericordioso, y a partir de entonces ya en la película se le conocerá como el Cid campeador. Aunque lo de campeador, evidentemente, os he explicado anteriormente de dónde venía. Pero aquí en la película no se explica de dónde sale lo de campeador. Pero campeador, según lo que son los escritos históricos, significa vencedor de batallas. Todo ello evidentemente dentro de lo que es un castellano antiguo. Porque claro, el castellano o el español que nosotros hablamos hoy en día en siglo XXI no es el mismo que el que se hablaba en España, evidentemente, en el siglo XI, en lo que es en el año 1100 y pico, en la segunda mitad del año 1100 y pico, ni muchísimo menos. Entonces, claro, todos esos eran vocablos que tenían además un significado. Pero se supone que la palabra Cid proviene evidentemente del árabe, que significa guerrero misericordioso, guerrero que perdona. Y a partir de ese momento el emir de Zaragoza estará a su servicio, estará con él y le acompañará fielmente durante toda la película desde que es expulsado hasta prácticamente el fallecimiento de él. Incluso viéndose como iguales, este emir de Zaragoza, interpretado magníficamente, se puede decir que intentará ya subordinarse a él realmente. Le rendirá pleitesía, porque el Cid al final de la película se convierte ya no solo en un personaje, en una auténtica leyenda. La voz en off al final de la película nos lo dice. Es decir, cuando ya sale el herido a través de lo que es las puertas del Reino de Valencia, la voz en off del principio de la película, que aparece muy poquito, es un elemento narrativo muy escaso, que no es necesario incluso, dice: el rey, Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid, salió de las puertas de Valencia y se convirtió en leyenda. Es decir que el guión de Philip Jordan, la dirección de Michael Mann y Samuel Bronston quisieron enfocar o darle un enfoque al Cid campeador realmente como una leyenda. No solo como un personaje histórico, sino también como una leyenda. De ahí que muchos de los acontecimientos que se narran en la película tienen controversia con muchos historiadores, porque evidentemente no se ajusta mucho a la realidad, sino que también tiene mucho, digamos, no de cuento, sino de mito. Pero claro, Samuel Bronston sabía que eso tenía que ser una película épica, muy hollywoodiense, y qué mejor que darle ese tono épico, ese tono de leyenda, ese tono de misticismo que el personaje merecía. Realmente yo no he vuelto a ver en película ninguna, en cine, ninguna otra película que trate a un personaje español con el respeto realmente y con el punto honor y con la gloria que Anthony Mann y Samuel Bronston trataron al personaje del Cid realmente en esta película. Estamos acostumbrados aquí en España dentro del cine español, que cuando hagamos una película o una serie de corte histórico, siempre, como están filmadas por la gente porque la gente que lo filma, que no son monárquicos en absoluto, pues evidentemente suelen tirar mucho por tierra todo lo que son los mitos o los monarcas españoles. Pero es que, sinceramente, desde el punto de vista de español, a mí me daría vergüenza no filmar una película, o que no se filmase una película en España que dé realmente a un personaje español tanta fuerza como lo dio Samuel Bronston. Además que se nota, tanto en el guión de Philip Jordan como en la dirección de Anthony Mann, que Anthony Mann estaba realmente enamorado del personaje del Cid. Carga mucho las tintas Anthony Mann en la interpretación de Charlton Heston, pero no para estar dirigiéndole constantemente en el plan de decir tú tienes que hacer así, tienes que hacer esto, hacer lo otro, sino que Charlton Heston, yo os digo que se le ve muy cómodo, y que seguramente Anthony Mann, al igual que hizo con James Stewart en sus papeles de los grandes westerns que filmó, Tierras Lejanas, El Hombre del Laramie, Winchester 73, le dio manga ancha para su interpretación, porque lo hace extraordinariamente bien. No se le nota a Charlton Heston dentro de su interpretación que realmente él esté incómodo o que alguna secuencia esté forzado, sino que tiene una naturalidad realmente pasmosa. Y es más, vemos a un Charlton Heston que no habíamos visto en algunos aspectos, en algunos gestos, realmente en otras películas. Cuando se produce lo que es el intermedio de lo que es el film, porque como todas las grandes superproducciones de Hollywood, cuando una película duraba más de 2 horas y media, 3 horas, evidentemente las 3 horas no podían estar condensadas en una misma bobina, en un mismo rollo, en una misma película. Y entonces se hacía lo que era el intermedio, el entreacto.
Y claro, cuando pasamos del intermedio, es decir, del fin de la primera parte, al comienzo de la segunda, que ahora diré cómo está estructurada la película, cómo es la estructura narrativa, porque de esto ya también hay bastante que hablar, se produce un cambio en el rostro de Don Rodrigo. Y esto es uno de los elementos narrativos más interesantes que tiene esta película de Anthony Mann. Cuando al final del intermedio le vemos, digamos que tiene como cierta juventud, acaba de casarse con... se ha casado ya con Doña Jimena, pero ya ha sido expulsado de lo que es Castilla, ha sido despojado de las tierras, pero él seguirá rendiendo pleitesía a su rey e intentará ganársele sabiendo Don Rodrigo, sabiéndolo, que él había participado en el asesinato de su hermano. Pero aún así, habiendo Alfonso de Urraca participado en el asesinato de don Alfonso, sigue el Cid rindiendo pleitesía porque es su rey. Es decir, sus códigos de honor, fijaos si son realmente férreos en esta película. Pues cuando pasamos a la segunda parte, vemos como una cicatriz cruza todo el rostro de Don Rodrigo. Y además él ya con una barba muy poblada, con ciertas canas en todo lo que es su pelo, su barba, el bigote. Es decir, que ha pasado un tiempo, han pasado los años. Y al final cuando Don Rodrigo, con sus caballeros, porque al ser un paladín realmente del reino de Castilla, él se ha ganado el respeto de buena parte del ejército, su ejército se va con él, dejan a Doña Jimena en un monasterio para que esté a salvo, realmente. Y años después, se supone que Don Rodrigo ha seguido visitando a Doña Jimena, tiene 2 hijas, pero la edad ha hecho mella en él. Y ha empezado a hacer mella, y esa mella la vemos en el rostro, con una cicatriz. Atención al trabajo de maquillaje que está excepcionalmente hecha. Esa cicatriz, qué bien está hecha esa cicatriz, que surca el rostro de Don Rodrigo. Quiere decir que ha vivido ya 1001 batallas, que ha sido forjado en muchas contiendas. Es decir, eso es otro gesto dentro de la narrativa de la película. Es un gesto de director realmente que nos dice que detrás de las cámaras no solo hay un simple artesano, sino que además hay una persona que sabe darle esos detalles de sutileza que hacen que esta película se convierta en algo completamente especial. Y vemos como los años han pasado, pero parece que no tanto por Doña Jimena. Y os lo cuento. Sofía Loren, cuando cuando hizo el contrato para filmar esta película, dijo que ella, que estaba en ese momento en el esplendor de su belleza, está guapísima, como en La caída del Imperio Romano y como en otras, prácticamente en todas sus películas está impresionante, ella no quería que le envejecieran el rostro. Entonces, bueno, pues Anthony Mann, y ahí Samuel Broston, pasaron eso y dijeron, bueno, digamos que Doña Jimena la vamos a envejecer de otra manera. Pero la envejecen a Doña Jimena ya no solo marcándole el rostro con arrugas y todo eso no. El rostro de Sofía Loren está intacto, pero sí que vemos que el pelo tiene diferentes peinados y lo que es el vestuario es más el propio de una señora un tanto más mayor. Es decir, que lo que es el envejecimiento de Doña Jimena del personaje de Sofía Loren no está realmente mostrado en su rostro, sino en su vestuario. Es decir, otro elemento narrativo muy interesante, porque otro director diría, bueno, ¿y cómo podemos hacer el envejecimiento sin envejecerle el rostro? Pues muy fácil, tratando un peinado distinto de mujer más mayor y tratando con un vestuario también más propio de una mujer mayor. Hablando de la interpretación de Sofía Loren, es una interpretación absolutamente descarnada y desgarradora, porque durante la película Don Rodrigo, evidentemente para salvar el honor de su padre, da muerte al alférez del rey Fernando, padre de Sancho y de Alfonso y de Doña Urraca, porque él había, faltado al honor del padre de Don Rodrigo. Y Don Rodrigo, en un duelo a espada fantástico, aquí hay que tener en cuenta que tenemos otro elemento, ya no solo de película histórica, sino película de capa y espada, en un duelo a espadas fantástico, que prácticamente poco o nada tiene que envidiar a los mejores duelos a espada de la historia del cine. Tenemos un duelo fantástico entre el actor que hace del padre de Doña Jimena y Charlton Heston, con unos espadones realmente impresionantes, seguramente de ese acero toledano tremendo que había en toda España en aquella época.
en un duelo fantásticamente planificado, donde los actores van subiendo, bajando escaleras, van destrozando mesas, es decir, a lo largo de todo lo que es el decorado. También hablaremos de la importancia del decorado porque es realmente magistral en esta película. Pero en este duelo, se puede decir que la planificación vuelve a Anthony Mann a sorprendernos. Porque Anthony Mann, un director más de lo que es western, domina en esta película lo que es el tono aventuresco que os he dicho anteriormente. Con ese tono aventuresco marcado, evidentemente, por ese duelo a espadas entre el padre de Doña Jimena y Don Rodrigo, donde el padre de Doña Jimena muere. Y Doña Jimena, que había estado enamorada siempre de Don Rodrigo, pasará prácticamente a intentar odiarlo, pero evidentemente ella seguirá enamorada de él. Es decir, que en esta película tenemos todos los elementos que podamos condensar en una gran película. Amores, desamores, venganzas. Incluso Doña Jimena con el conde Ordóñez llegan incluso a realizar un complot para matar al Cid, para matar a Don Rodrigo. Cosa que cuando en la noche de bodas se lo dice el personaje de Doña Jimena al Cid, pues claro, para Don Rodrigo Díaz de Vivar, pues para él es prácticamente como una puñalada para él. Y hay una secuencia en la que dicen, en el que ellos están en una estancia iluminada muy pobremente, debido a que la puesta en escena tiene que ir en consonancia con las emociones de los actores, y en ese momento, tanto Doña Jimena como Don Rodrigo, Sofía Loren y Charlton Heston, digamos que están pasando, aunque deberían estar felices porque están casados, pero están pasando por un momento difícil de sus vidas, están entristecidos. Es un relato en ese momento, en esa secuencia, se marca un relato muy descorazonador. Porque claro, Doña Jimena le dice al que ha sido el amor de su vida, y lo seguirá siendo, que ella urdió un complot con el conde Ordóñez para matarlo. Claro, para Don Rodrigo, que ya lo sabía, pero no desde boca de Doña Jimena, sino en boca del conde Ordóñez, es evidentemente la verificación de que Doña Jimena ha dado un paso, digamos, hacia ya unas zonas emocionales que Don Rodrigo no puede traspasar. Pero aún así Don Rodrigo seguirá, evidentemente, como buen caballero con códigos de honor muy férreo y un tanto cabezota también, todo hay que decirlo, siguiendo enamorado de Doña Jimena. Pero claro, a su vez Don Rodrigo ha matado al padre de Doña Jimena, es decir, se han hecho, como dice Don Rodrigo, un gran dolor, un profundo dolor que va a ser muy difícil de poder recuperar. Y claro, Don Rodrigo, que a todo esto se va a ir convirtiendo en el paladín del rey, en una secuencia con un duelo realmente extraordinario para salvar lo que es su honor, Doña Jimena estará a favor del caballero que quiere matar a Don Rodrigo. Es decir, Doña Jimena llegará un momento en la película que siempre estará en contra de Don Rodrigo Díaz de Vivar. Claro, todo eso es todo un tour de force emocional que está muy bien tratado en el guión, porque ese tour emocional también lo hace partícipe al espectador. Y desde un primer momento habíamos visto que Doña Jimena y Don Rodrigo tenían un gran amor el uno por el otro. Pero luego vemos que evidentemente ese amor se va a ir como aparentemente diluyendo con los acontecimientos. Pero habrá acontecimientos en la película que abrirán de nuevo los ojos a Doña Jimena y que terminará yéndose con el amor de su vida. Es decir, que El Cid no solo como película no es solo una historia aventuresca con un corte hasta cierto punto histórico, sino que también es una desgarradora historia de amor. Una historia de amor que cuando ellos ya estén solos, realmente no pasarán mucho tiempo en soledad, porque Don Rodrigo será llamado a combatir a los moros, a combatir a los musulmanes, y ella quedará, digamos, en el monasterio a la espera siempre de su amado, que vendrá a verle en pocas ocasiones, pero que tendrán 2 hijas luego en común, como posteriormente se verá en la película. Pero la interpretación de Sofía Loren en ese momento es muy contenida, vamos, en ese momento y durante toda la película es muy contenida. La interpretación de Sofía Loren es como muy sufrida, es como un personaje que hace como de sufridora en todo momento, porque ella al principio, en la presentación del personaje de Sofía Loren, en la presentación de Doña Jimena, vemos que ella sufre porque Don Rodrigo tiene que venir de las batallas, tiene que venir como guerrero cristiano de las batallas contra los moros, contra los musulmanes. Y su presentación es una puerta, es un plano en el que se abre una puerta y Sofía Loren, toda ella exuberante, con una cabellera magnífica, y además dirigiéndose como al espectador, dice: Don Rodrigo.
y no viene, o le dice Rodrigo y no viene. Y le dice lo que es su compañera, iba a decir yo. Dice lo que es su dama de compañía, le dice, no ha venido todavía, tiene que esperar mi señora. Y claro, ella pues ya sufre porque no llega su caballero amado de todo ello. Pero es que posteriormente sufrirá también la muerte de su padre a manos de su amado. Por lo tanto, el personaje de Doña Jimena es un personaje que irá sufriendo a lo largo de la película. Por un elemento, por otro. Pero que es que Sofía Loren en su interpretación sabe dosificar muy bien. Las miradas que tiene, por ejemplo, en el duelo cuando ella va de luto, le mira de reojo a don Rodrigo, pero en esa mirada de reojo de Sofía Loren vemos amor, vemos odio, vemos como un tour de force emocional que ella está viviendo. Magníficos, ahora hablaremos, los primeros planos de Anthony Mann en esta película, que tiene una fuerza interior, esos planos muy parecidos, esos primeros planos, o esos planos contra planos que hace que hace Anthony Mann con Doña Jimena y con Don Rodrigo, con Sofía Loren y con Charlton Heston, que tiene una fuerza interior como la de los grandes, como la de Alfred Hitchcock, como las de Howard Hawks. De ahí que Anthony Mann con esta película se ganara realmente pues ya una fama de grandísimo director, que le costó realmente mantener a este algo más que artesano realmente. Pero ese sufrimiento que tiene Doña Jimena lo expresa absolutamente de una manera extraordinaria Sofía Loren. Sara Montiel, que entonces quiso hacer desde un primer momento del papel de Doña Jimena por ser la mujer de Anthony Mann, pero que Samuel Bronston no quiso, dice, bueno, se lo dejo a Sofía Loren, porque la verdad es que palabras de Sara Montiel, se lo dejo realmente a Sofía Loren porque ese personaje no tiene mucho recorrido. Evidentemente que mala es la envidia, porque claro, Sofía Loren, evidentemente que ya llevaba una carrera artística meteórica, no tiene absolutamente nada que ver con la protagonista del último cuplé de aquí en España. Es decir, Sofía Loren es, a día de hoy, una de las actrices más galardonadas de la historia del cine, pues tendrá decenas y decenas y decenas y decenas de premios internacionales en toda clase de países como gran actriz. Y Sara Montiel, pues bueno, pues es Sara Montiel, todo hay que decirlo. Pero claro, Sofía Loren, ya os digo, hace una interpretación como en La caída del Imperio Romano, digamos como muy contenida, muy de sufridora, pero es que sufrimiento lo sabe dosificar con una serie de miradas, de gestos, incluso de ademanes que tiene. En La noche de bodas hay un plano magnífico, en el que don Rodrigo no puede más, quiere poseerla, la abraza y la besa, pero en ese momento doña Jimena gira sobre sí misma y le deja prácticamente a Charlton Heston, le deja a Rodrigo, le deja como que parece que no sabe cómo se ha apartado ella, como rechazándole, no quiere saber nada en la noche de bodas, porque ha matado a su padre. Y en ese momento, cuando Rodrigo abandona el lecho nupcial, abandona lo que es la habitación del matrimonio, ella se echa a llorar, y además es que se deja caer prácticamente en el suelo, porque parece que está como improvisada la secuencia. Porque claro, ella tiene un tour de force emocional, ya os digo, muy fuerte durante toda la película. Pero no es ese tour de force emocional de muchas actrices en el que está constantemente llorando. Sofía Loren es una actriz tan todoterreno que incluso con una sola mirada podemos ver el sufrimiento, podemos ver alegría, podemos ver cualquier emoción reflejada en su rostro, en su mirada, cómo lleva, por ejemplo, todo lo que son el luto por su padre, de una manera, además incluso me atrevería a decir que hasta fantasmal, con ese velo que le cubre la cara y con ese giro que tiene hacia don Rodrigo o hacia el conde de Ordóñez, que dice, no abandonaré hasta ver a Rodrigo Díaz de Vivar muerto. Es decir, que el odio ha penetrado en ella realmente, pero que ella sigue queriendo a Rodrigo de una manera completamente exacerbada y sigue siendo el amor de su vida. Y luego una concatenación de acontecimientos en el resto de la película verá que efectivamente don Rodrigo llevaba la razón en todo lo que hacía. Es decir, que en lo que al apartado interpretativo se refiere, tanto Charlton Heston como Sofía Loren ya no es que haya una química realmente extraordinaria en estos personajes, es que realizan algunos de los mejores papeles de toda su carrera interpretativa. A Sofía Loren ya la vimos en La caída del Imperio Romano, donde también realizó una interpretación muy similar, muy parecida, la de Lucila. Evidentemente no vimos a Charlton Heston, aunque
ahora viendo el Cid y luego la caída del Imperio Romano, evidentemente yo creo que Charlton Heston, a lo mejor el papel de Livio, a lo mejor no lo hubiera clavado tanto. O mejor dicho, habríamos, después del éxito del Cid, si hubiésemos visto a Charlton Heston hacer el papel de Livio, hubiésemos visto a lo mejor más otra especie como de segunda parte del Cid o un Cid trasladado al Imperio Romano. Yo creo que hasta cierto punto Charlton Heston, que ya os digo, no quiso hacer la caída del Imperio Romano porque el guión no estaba plenamente escrito, aunque sí 55 días en Pekín, no quiso hacer la caída del Imperio Romano porque yo creo que efectivamente a lo mejor puede ser que se oliese que nuevamente con Sofía Loren podría el público a lo mejor interpretarlo de otra manera. Además que creo que la relación que hubo entre Charlton Heston y Sofía Loren en el Cid no fue excesivamente buena. Pero bueno, eso ya son cosas que entre los actores, pues bueno, no tiene nada que ver, pero lo que se refleja en pantalla es realmente extraordinario y primoroso. Luego también hay que resaltar la interpretación de la actriz Genevieve Page, que hace el papel de Doña Urraca, también enamorada en secreto de Don Rodrigo, cuando tiene una serie de cara a caras, de careos con Sofía Loren, diciéndole te casarás o intentarás casarte con el hombre al que odias y con el que has estado a punto de conjurar realmente un complot para matarlo. Y le dice Sofía Loren, sin mirar a Genevieve Page, sin mirar a Doña Urraca, le dice, si es voluntad de mi rey, lo haré. He ahí en ese plano una actriz soberbia, porque es capaz de decirlo, y además con un rictus tan serio, pero no de girar la mirada a Doña Urraca para darle como un sentido más dramático o enfatizándolo, sino que lo dice de una manera serena, pero a la vez muy fría y contenida. Ahí es donde vemos también a una actriz tan sumamente tan todoterreno como era realmente Sofía Loren. También hay que destacar dentro del apartado interpretativo a Herbert Lom, que hace el papel de Ben Yusuf, que es el de un musulmán que intenta invadir realmente todo el territorio español con grandes ejércitos. Me recuerda a mí en ese sentido, no en la interpretación, sino al Jerjes de la película 300 de Zack Snyder, en el que llega con centenares de guerreros para poder destruir, pues, tanto a otros moros que incluso a otros musulmanes, traidores según realmente según sus creencias, como es el emir de Zaragoza, y evidentemente en tanto a los cristianos. Sale poco Herbert Lom en esta película, al principio de la película, en mitad y al final muy poquitas secuencias, pero realmente hace un papel destacado. Sobre todo, no le vemos lo que es el rostro, pero sí la mirada. Y además que le han maquillado los ojos de tal manera que parece que los ojos parece que se le van a salir de las órbitas ante todo el discurso que tiene que dar para poder realizar la conquista realmente del todo el territorio y de todos los reinos que formaban entonces España, que no era conocida como España. En la película también, en el guión, se conoce a todo lo que es el territorio de los reinos de Castilla, etcétera, etcétera, dice por España. Pero claro, el término España entonces no estaba todavía acuñado, es decir, a España se la conoce como España desde la fundación, desde la unión de los Reyes Católicos. O sea, fueron los Reyes Católicos los que realmente formaron lo que hoy conocemos como España. Después de echar al último rey de los moros, pero entonces pues se la conocía como Hispania o directamente Al-Ándalus, que era como la conocían realmente los musulmanes. Al-Ándalus realmente no es Andalucía, como creen muchas personas, sino que es el territorio español, Al-Ándalus. Es que también nosotros tenemos mucho en ese sentido de la cultura musulmana. Por ejemplo, todas las palabras, si me permitís el inciso, todas las palabras que empiezan por al vienen evidentemente de la cultura musulmana, del Islam, de los moros. Alicante, Albacete y todo lo que empieza por Guadalquivir, Guadiana, el nombre de Guadalupe, todo eso evidentemente viene de la época de los musulmanes. Es decir que muchas de las cosas que tenemos aquí en España. Aquí en España hemos recibido la romanización, estuvimos con los musulmanes durante 800 años. Es decir, todo eso se nos ha quedado porque la cultura española es muy rica en ese sentido. Pero bueno, es un pequeño inciso que quería comentaros nada más. Y claro, ya os digo que todo lo que era el territorio español pues estaba dividido en reinos. El reino de Castilla, el reino de Granada, el reino de Valencia. Hablando de reinos, también la película, tengo que deciros que se filmó en bastantes lugares en España y ya no solo en España.
Por ejemplo, la caída del Imperio Romano, debido a que tuvo un presupuesto tan alto, pero evidentemente mucho más dado en decorados, aquí los decorados también son grandiosos, como por ejemplo todo lo que es la zona de Burgos, la catedral de Burgos, donde es lo que es la Jura de Santa Gadea, y todo ello, y los interiores, todos son magníficos, pero son mucho más grandiosos realmente los de la caída del Imperio Romano, de ahí la diferencia también de presupuesto. Pero la grandiosidad también que tiene una película como El Cid ya no está solo, evidentemente, en lo que es la grandiosidad de los decorados, sino también en cómo están tratados, evidentemente, los exteriores. Atención a los exteriores, cómo están filmados. Si viendo El Cid no se os vienen a la cabeza secuencias de la trilogía del Señor de los Anillos. Hace yo tiempo, ahora unos 2 años o 3 años, yo subí un vídeo aquí en el canal que se llamaba Peter Jackson Clasicismo Cinematográfico, en donde expuse muchas de las características visuales que tenía Peter Jackson al filmar las trilogías del Hobbit y del Señor de los Anillos. El tratamiento del paisaje, lo que son las montañas de Rohan, del Reino, todo lo que es las montañas de Minas Tirith. Atención, si en muchas de las secuencias de esta película, donde la vista ya parece que no alcanza lo que son las montañas, todo lo que son los parajes españoles, no vemos reminiscencias también del Señor de los Anillos. Aquí evidentemente Peter Jackson se fijó en películas de las viejas superproducciones del Hollywood antiguo, como puede ser, sin ir más lejos, El Cid. En la fisicidad, atención, que Anthony Mann daba siempre a sus películas. Este es un elemento muy importante. Es decir, Anthony Mann, lo que es el protagonismo del paisaje no es como John Ford, que lo que hace es reducirlo prácticamente en el que los personajes se les vea reducidos, ya os digo, a un elemento muy pequeñito dentro de un paisaje gigantesco. Sino que Anthony Mann lo que hace es filmar el paisaje dándole el mismo grado de importancia en protagonismo que los actores y que todos los personajes realmente de la película. Ya que, si os fijáis, todo lo que son los exteriores de los castillos, lo que es la secuencia de lo que es el duelo entre lo que es el alférez del rey de... no me acuerdo ahora del rey, con el que se va a definir el futuro de Calahorra, por ejemplo, y Don Rodrigo, lo que es el monasterio de Ripoll, en Gerona, ese monasterio donde estará recluida Doña Jimena, todo lo que es el castillo de Belmonte en Cuenca, es decir, todas esas secuencias en las que vemos el castillo al fondo, todo lo que es el paraje, todos los pueblecitos alrededor, realmente todas las montañas, todo eso nos deriva muchísimo a los grandes westerns que hizo Anthony Mann realmente. Por ejemplo, que os he comentado ya varias veces aquí en el canal, en bastantes ocasiones, por ejemplo, la fisicidad que le dio a los parajes, por ejemplo, en tierras lejanas o en horizontes lejanos. Sobre todo lo que es la presencia de la nieve en tierras lejanas, cuando suben al Yukon, el personaje de Walter Benana y James Stewart. También, por ejemplo, cuando James Stewart ayuda a esos colonos en horizontes lejanos a ir hacia las zonas donde habían habitado, cuando va subiendo los carros, la cámara que baja realmente hacia la secuencia, mejor dicho, hacia las ruedas de los carros, que parece que el polvo va a salpicar al mismo espectador. Todo eso lo tenemos, esa fisicidad también la tenemos en el Cid, porque es que en muchas secuencias la cámara parece que baja realmente hacia lo que son los cascos de los caballos, en las secuencias de las batallas, son mucho más, digamos, más impactantes o mucho más violentas de lo que cabría esperar para la época. Todo lo que es la invasión de los ejércitos de Ben Yusuf al final de la película en el Reino de Valencia, que está filmado en Peñíscola. Peñíscola, si me permitís también el inciso, a partir de la película del Cid, empezó a recibir un marasmo de turismo y es hoy uno de los pueblecitos costeros o uno de los destinos, junto con Benidorm o con Marbella, más, digamos, más solicitados por los turistas y por los no turistas, digamos, tanto españoles como extranjeros, pero que empezó a tener una gran importancia debido al rodaje del Cid, que está rodada, digamos, en esa ciudad de Peñíscola, que son como las puertas del Reino de Valencia, dentro de lo que es la película. Dentro de lo que es la estructura narrativa del film, el intermedio sirve además a Anthony Mann para definir la película en 2 partes muy bien diferenciadas. Una parte donde se desarrollan los acontecimientos, donde vemos presentación de personajes y el nudo de la película, y el desenlace de la misma, pero que el desenlace de esta película dura prácticamente 1 hora.
el desenlace que es prácticamente todos los prolegómenos y todos los estertores de lo que va a ser esa gran batalla que definirá realmente lo que es el reino de Valencia. Porque Ben Yusuf, en la película, quiere empezar a conquistar realmente todo el territorio de la península ibérica o todo el territorio de los reinos españoles, tanto moros como cristianos, a partir del reino de Valencia. Y entonces, en toda esa zona vemos que Peñíscola representa realmente todo lo que es la zona del reino de Valencia. Pero esa parte final, todo lo que es el desenlace del film, es como la batalla dentro de lo que va a ser tanto fuera como dentro de los muros de Peñíscola, dentro y fuera de los muros de lo que es Valencia en la película. ¿A qué os suena, a qué película os suena que gran parte de, o una buena parte, haya una batalla en una especie como de ciudad, que entren y salgan y que haya ejércitos fuera? Al Retorno del Rey, del Señor de los Anillos. Otra vez volvemos a Peter Jackson. Es decir, se pudo basar Peter Jackson, evidentemente, en la salida del Cid y de sus tropas atacando a las tropas de Ben Yusuf para lo que es todo lo que es la batalla, evidentemente, de Minas Tirith y todo ello. Pues perfectamente. Es como si Minas Tirith fuese el comienzo del reino de Valencia. El comienzo del reino de los hombres en El Señor de los Anillos, si os dais cuenta. Y además, otra. Hay una secuencia en la que Aragorn sale a caballo y van todos los demás, todos sus caballeros detrás de él. ¿Acaso no hay una secuencia en el Cid exactamente igual, donde el Cid sale a caballo con todos sus hombres por detrás, con toda la caballería también por detrás de Rohan? ¿Os dais cuenta, digamos, de dónde cogen su inspiración los directores modernos de las películas antiguas? Es decir, El Retorno del Rey tiene mucho del Cid. Es más, ese Aragorn, ese Viggo Mortensen con su traje de batalla, con su espada, realmente es como si fuera una especie como de Cid, que todos realmente se encumbran a él, todos van con él, porque dice Eowyn, una de las secuencias, los hombres han encontrado a su capitán. ¿Acaso no tiene el mismo halo de misticismo Aragorn que el Cid? Exactamente igual. ¿En qué se basó Peter Jackson? En el Cid de Anthony Mann. Es decir, ese Cid que va cabalgando a lomos de Babieca, su caballo, y que va guiando a los ejércitos. Y que sin él, y que sin el Cid, los ejércitos no son capaces de ganar batallas. ¿Acaso cuando Aragorn llega ante la puerta negra del Retorno del Rey y da esa arenga, todos tienen muchos más ánimos para combatir a los orcos? Exactamente igual que la última secuencia donde sale el Cid y dirá, mañana yo combatiré con vosotros, y sale a caballo al final de la película. Y Aragorn, para la mitología del Señor de los Anillos, es como una leyenda, un rey que era legendario, pero que había ocultado su identidad, si os dais cuenta. Todo ese misticismo, esa leyenda, es que viene del Cid. Por eso os digo que el cine moderno bebe mucho del cine antiguo. Y si vosotros veis el Cid y luego os ponéis Las dos torres o El Retorno del Rey, veréis muchas influencias de esa película. Es más, también podemos hablar de las influencias que tiene esta película en El Reino de los Cielos de Ridley Scott. En El Reino de los Cielos de Ridley Scott, cuando llega Saladino llega a Jerusalén con las torres de sitio para sitiar Jerusalén, evidentemente todo eso, que todos esos ejércitos estaban digitalizados, están hechos por ordenador, es una secuencia muy parecida al principio, cuando en esa última hora de la película llega Rodrigo con sus huestes, tanto de moros como de cristianos, con su amigo el emir de Zaragoza, para, evidentemente, intentar hacerse con el reino de Valencia, representado en la entrada por Peñíscola. Con esas torres de sitio, con los hombres empujándolas, con todos sus guerreros, con su caballería. Es el reino de los cielos. Incluso hay planos muy similares. Por ejemplo, cuando don Rodrigo y otros de los personajes entran en Burgos, cuando le van a juzgar por traición, hay una secuencia donde vemos la torre de la catedral de Burgos, que yo no sé si es la auténtica, supongo que a lo mejor sí, no lo sé seguro, o si es parte de un decorado. Pero vemos cómo, evidentemente, la catedral, todo lo que es el arco de la entrada con la torre, se va vislumbrando ante nosotros, poco a poco, cuando don Rodrigo va pasando una arcada.
un plano calcado al que Ridley Scott haría 40 años después, cuando Valiant de Ibelin entra en Jerusalén y ve como una especie como de torreón allí, de una especie como de iglesia de construcción que tiene dentro Jerusalén. Es decir, es que de esta película Ridley Scott, Peter Jackson han bebido mucho para sus películas. Es decir, fijaos la influencia que tienen películas de un director como Anthony Mann, películas de Samuel Bronston y películas de este tono, de esta índole. Dentro de todos los lugares de rodaje, ya os digo, fueron bastantes. Algunos de los interiores se rodaron en los estudios de Cinecittà en Roma, pero la mayoría de todo lo que son los exteriores y muchos de los interiores se filmaron aquí en España. Solo muy puntuales, en casos muy puntuales, se rodaron en Cinecittà en Roma. Por ejemplo, tenemos el castillo de Belmonte en Cuenca, que es el castillo que está al fondo de todo lo que es el duelo que tiene don Rodrigo con el alférez del otro rey, para definir a quién pertenece realmente Calahorra, si va a ser realmente o no de Castilla, en un duelo que yo creo que es de los mejores de la historia del cine, en un duelo absolutamente magnífico, que además está también muy inspirado Ridley Scott en la película El último duelo, en donde los caballeros vemos una justa absolutamente alucinante. O sea, cuando cogen, por ejemplo, las lanzas, todo lo que es don Rodrigo, el otro alférez, y van combatiendo, y luego cuando el alférez derriba a don Rodrigo, la brutalidad con el que este hombre, el alférez del otro rey, va constantemente machacándole, don Rodrigo, como no tiene escudo, utiliza la montura del caballo para poder paliar todo lo que son los envites del alférez, en ese momento del otro rey. Pero claro, don Rodrigo es más astuto, es menos caballero, menos fuerte, se le ve que es más débil, pero más astuto. Y entonces, en una especie como de vuelta, el alférez cae al suelo y don Rodrigo, con esa espada gigantesca, que es la que viene aquí en la portada, pues prácticamente le atraviesa de parte a parte y luego se levanta con él, en este gesto que él hace, que es el que os he puesto en la miniatura, él dice al otro rey, al que no es de Castilla, dice: ¿a quién pertenece ahora Calahorra? Es decir, es un personaje que se guía por códigos de honor, pero que tiene además ya no solo la valentía, sino también un tanto el descaro de dirigirse al otro rey en favor de su rey para decirle si ese territorio pertenecerá o no a Calahorra. Además que también la película estuvo filmada en parte en La Rioja, ya os digo, en el castillo de Belmonte en Cuenca, en el castillo de Manzanares el Real, aquí en Madrid, y también el monasterio de Ripoll en Gerona, que es ese monasterio donde Sofía Loren va, digamos, pues ¿cómo se llama esto? Pues a estar, pues después de que don Rodrigo quiere irse, pues directamente con sus tropas a combatir a los musulmanes para intentar, evidentemente, poder ganarse el apego de su rey. Técnicamente hablando, aunque este es a grandes rasgos el argumento, hay mucho más que contar, pero no voy a contar la película entera. Pero es que el argumento es muy complejo, tiene muchos giros argumentales, tiene complots, tiene venganzas, tiene personajes que parece que son buenos y luego son malos, malos que no son tan malos y luego que terminan siendo buenos. Por ejemplo, el rey Alfonso VI de Castilla, interpretado extraordinariamente bien por John Fraser, cuando llega al final de la película se arrodilla ante el Cid cuando ya está herido y dice: perdóname, mío Cid. Y él, incluso estando herido, como le agarra y dice: no, dice, mi rey no debe arrodillarse ante nadie. O sea, es que en esa secuencia lo hace tan bien Charlton Heston que se pone los pelos de punta. En esa secuencia donde ya está muriendo, está demacrado, está ya muy herido, dice: pero yo tengo la ilusión de que mañana saldré a combatir a Ben Yusuf al lado de mi rey. O sea, es que no puede ser más épica la secuencia. O sea, no puede estar mejor Charlton Heston ahí, porque es que le hace un plano ahí, estando en la cama Anthony Mann, con una fotografía muy tenebrista, en la que ya prácticamente solo se le ven los ojos, está muy demacrado, ya está muriendo Rodrigo. Y cómo le coge la mano a su rey, dice: yo mañana saldré con mi rey a combatir a mi enemigo. Es como si pudiese hacer en el momento de su muerte su última voluntad. O sea, es que es realmente, el final es para emocionarse y decir: qué bien está trabajado el guión, pero qué extraordinariamente bien está Charlton Heston en esta película. Técnicamente ya hablando, nos situamos ante una película, pues ¿qué os puedo decir?
tiene una puesta en escena absolutamente maravillosa. Es decir, la cantidad del diseño de vestuario es absolutamente abrumador. Y al igual que en la caída del Imperio Romano, en donde Anthony Mann jugaba mucho con los colores, aquí también lo hace. En la llegada de Cómodo, Anthony Mann lo que hace en la llegada de Cómodo a Roma es un juego de colores muy interesante entre el rojo y el blanco. Pero es que en lo que es la proclamación de Don Rodrigo como paladín, muy paralelamente a la de la caída del Imperio Romano, porque es la llegada del emperador, es decir, del César, a Roma, aquí es la proclamación de paladín de Don Rodrigo, lo que hace es jugar con el rojo y con el negro. Y sobre todo con un negro que además es como muy brillante, porque es que está conjugado con el brillo de las armaduras. Pero es que además tiene una puesta en escena, porque le proclama paladín el rey Fernando de Castilla. Además, en un decorado con unas heráldicas absolutamente desbordantes, con un fondo que es muy difícil de describir. Hay que verlo en el formato Blu-ray, que respeta hasta cierto modo el formato de 70 milímetros, porque es absolutamente abrumadora la secuencia donde Don Rodrigo es nombrado paladín. Cómo juega con los colores rojo y negro Anthony Mann. En la fotografía, que si mal no recuerdo era Robert Krasker, el director de fotografía, y además con los brillos. Sobre todo esa secuencia, ese plano extraordinario, donde además es un plano un tanto como oblicuo, como en perspectiva, donde están el rey Don Fernando y lo que son sus tres infantes, donde está Sancho, donde está Alfonso y donde están Doña Urraca. Los tres además situados, además con unas posiciones muy estudiadas, para que ninguno le quite protagonismo al otro. Es que cada plano de esta película le pasa lo que a la caída del Imperio Romano, por ejemplo, cuando llegaba el personaje de Omar Sharif a la tienda de Lucila, que prácticamente se quedaba con su cuadriga, con sus 4 caballos, enmarcando lo que son la salida al sol de lo que es la tienda de Lucila. Aquí es exactamente igual, es decir, Anthony Mann lo que hace en esta película es otro ejercicio de estilo desbordante en lo que a técnica cinematográfica se refiere. Es que los encuadres son todos pictóricos y además con una gama de cromatismo, porque atención, en esta película cómo brillan las armaduras. O sea, el brillo de las armaduras, de los cascos, de lo que son de lo que son las espadas, los escudos, todo está mimado hasta el último momento. Es decir, el tratamiento incluso del diseño de vestuario y con la fotografía y la iluminación le dan un empaque visual con una solidez que yo en pocas películas de ambiente medieval he visto. Por ejemplo, Ridley Scott en El Reino de los Cielos o en Robin Hood, que a ver si la comento, o incluso en El Último Duelo, se tira más por lo que es un cromatismo un tanto monocolor, lo que es el azul, el grisáceo, es una gama de azules, de grises, pero es que aquí Anthony Mann no juega solo con 2 colores es que juega con los brillos. Acordaos del brillo de las armaduras de la trilogía del Señor de los Anillos. Es el brillo de las armaduras de la película del Cid. Es decir, cuando hay una secuencia en la que el emir de Zaragoza está junto al Cid en el segundo bloque de película, y además lleva el Cid como un casco como azul, turquesa, oscuro, todo eso, es que le brilla el casco, le brilla la armadura con las grebas, con todo lo que es con una capa, que dices, es que qué maravilla de diseño de vestuario, que también incluso luce muchísimo, pero su protagonismo, el protagonismo del vestuario, no fagocita para nada el de los personajes. Porque ya os digo que todos los actores lucen, además de un carácter, con una interpretación contenida, con una interpretación exacerbada, que además no se come para nada todo ello. Es decir, la puesta en escena es tan grandiosa y tan ampulosa como lo querramos ver. Pero para nada se come a los personajes. Hay películas, incluso de época, en el que digamos que la puesta en escena, debido al presupuesto, es tan grande que los personajes parece que son engullidos por su propio vestuario. Es decir, resalta más el propio vestuario que el propio actor o que la propia actriz. Pero aquí no. Es decir, aquí Charlton Heston, con su presencia, atención que Robert Krasker casi siempre le enfoca en planos en contrapicado para dar sensación de grandiosidad, al igual que James Cameron en Terminator 2 enfocaba a Schwarzenegger desde abajo, es decir, en picado, para dar sensación de grandiosidad del Terminator, del T-800, Robert Krasker y Anthony Mann siempre tienden a filmar al Cid
desde siempre en planos desde abajo, en planos en planos en picados, para darle como al Cid una presencia, ya os digo, como de aura, como de mito, como de grandiosidad. Por ejemplo, cuando está a punto, hay una serie de planos que cuando está a punto de batirse en duelo con el padre de doña Jimena, que empuña él su espada, la cámara está enfocando a Charlton Heston prácticamente desde digamos, de la altura, desde la cintura aproximadamente, hacia su rostro. Es decir, no le está enfocando como los planos típicos que hace Howard Hawks, prácticamente a la altura de los ojos, sino que aquí le está enfocando ligeramente desde abajo, en contrapicado, para dar más grandiosidad al personaje. Y contrariamente, en ese juego de plano contra plano, enfoca al alférez del rey Fernando, es decir, al padre de doña Jimena, en un ligero contrapicado, justamente al contrario de Charlton Heston, dándonos ya una idea de quién es el personaje más fuerte y quién es el que va a ganar el duelo. O sea, bastante listo Anthony Mann y que no deja pie con bola en su planificación. También las batallas están planificadas de una manera realmente extraordinaria, sobre todo en lo que se refiere a la focalización de la caballería. A mí me tiene alucinado en esta película cómo maneja la cámara Anthony Mann, con qué suavidad. Plano secuencia, acordaos del vídeo que hice anteriormente de preguntas y respuestas, donde os explicaba más o menos lo que era un plano secuencia. Aquí cómo maneja la cámara Anthony Mann para que veamos pasar frente a nosotros a toda la caballería del Cid. Es que es impresionante. Y además que, al igual que en la caída del Imperio Romano, utiliza una planificación muy clásica. Plano general para ver todo lo que es la caballería, todo lo que es el ejército de caballería del Cid, y luego vamos achicándolo, lo que es el plano, hacia planos medios, planos de detalle, planos para ya ir intimando más con lo que es la secuencia. Realmente de una grandiosidad, pero también de un intimismo fantástico. El Cid es una película que también combina excepcionalmente lo íntimo con lo colectivo. Es decir, lo grandioso con lo que es menos grandioso, con lo íntimo y personal. Me explico. Tenemos la historia de un personaje más grande que la historia en sí misma, porque yo creo que el mito del Cid sobrepasa la historia, digamos, de todo lo que es la historia en sí misma. Es decir, el mito le convierten en alguien que es como una especie de dios al final de la película. Por ejemplo, cuando ya sale Rodrigo, que ya está herido, cabalgando hacia la playa al final de la película, todos los del ejército, los miembros del ejército de Ben Yusuf, se van quedando anodadados porque creían que había muerto el Cid. Y cuando le ven cabalgando hacia ellos, creen que es una especie como de fantasma, como de espectro, como de persona que ha resucitado. Entonces le dan ese halo de misticismo, ese halo de leyenda, y prácticamente se van apartando. Si os dais cuenta, al final de la película se van apartando todos ellos, porque le creen como una especie de dios. Es decir, Rodrigo Díaz de Vivar ha sido, desde el principio de la película, ser llamado por ese sacerdote como una especie de enviado de Dios, un enviado de Dios, para que ayude a los cristianos en su hora más oscura a convertirse en un dios, directamente al final de la misma. Y además es que ese sacerdote le veremos a mitad de la película, cuando a don Rodrigo le han expulsado de Castilla, le acaban de expulsar, y un leproso, don Rodrigo, Charlton Heston se dirige a un leproso para darle agua. Y le dice el leproso: muchas gracias, mío Cid. Y le dice Rodrigo: ¿cómo sabes que yo soy Rodrigo Díaz de Vivar? Dice: es que solo él es capaz de tener tales códigos de honor y también de dar beber a un leproso. Guiño también un tanto al Ben-Hur de William Wyler por lo de los leprosos, quizá, pero también esa secuencia engrandece el mito. Ese personaje leproso era el sacerdote, porque es del sacerdote del principio de la película, porque es que llevaba una cruz. ¿Quién si no podía llevar, evidentemente, o mejor dicho, podía identificarle realmente? Incluso el pueblo, que estaba prohibido por completo que ninguno le acogiera después de que fuese desterrado de Castilla, se arriesgan,
muchos lugareños y le meten a él y a doña Jimena, le da una especie como de cobertizo, una familia, le da un pajar para que él pueda dormir tranquilamente. O sea, ya se estaba empezando a fraguar el mito del Cid campeador. Y al final de la película, evidentemente, es lo que tenemos. Es decir, a un personaje convertido en leyenda, tal y como lo dice la voz en off. Y además, todo lo que es el final de la película también nos lo da a entender. Don Rodrigo Díaz de Vivar cabalgando por la playa de Peñíscola, convertida en el reino de Valencia, se va prácticamente desapareciendo en lo que es el borde izquierdo de la pantalla, convertido de allá en leyenda y cabalgando hacia el horizonte. ¡Qué final más épico! Ese plano de Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, cabalgando, digamos, hacia como una especie como de puesta de sol, cuando ya han terminado todo el combate, cuando Ben Yusuf ha sido derrotado, hacia lo que es la puesta de sol, hacia lo que es la playa, hacia el lado ya del mar, hacia el lado derecho de lo que es la playa. Ese plano es más épico que todo el cine filmado en los últimos 20 años. Es realmente extraordinario cómo Anthony Mann maneja la epicidad en esta película, a base de solo un simple plano, realmente extraordinario, ya no una pequeña secuencia o un movimiento de cámara, no, un simple plano realmente. También hay que detenerse en lo que es la banda sonora. La banda sonora, que es prácticamente omnipresente en toda la película, tiene la grandiosidad del relato, de las grandes épicas realmente. El compositor de la banda sonora es Miklos Rozsa, el compositor de Ben-Hur, de la banda sonora, y se le ve la grandiosidad en el tono. Porque es que en todo lo que son las secuencias grandiosas, como es la proclamación de Don Rodrigo como paladín, todo lo que es por ejemplo, la justa, el duelo, el que tiene con el alférez Don Rodrigo, donde gana Calahorra, todo eso está con una banda sonora que me recuerda mucho, por ejemplo, a la fanfarria al principio de la carrera de cuadrigas de Ben-Hur. Es muy de ese estilo, es decir, el estilo de Miklos Rozsa es muy identificable, porque además es que tiene, digamos, podemos decirlo, una pomposidad a veces, pero grandiosidad y una grandilocuencia que ningún otro compositor ha tenido. Por ejemplo, la banda sonora que hizo Dimitri Dionkin para la caída del Imperio Romano es grandiosa, es espectacular, pero digamos que es más sutil. Esta siempre va hacia el aspecto grandilocuente. Y además es que en la partitura Miklos Rozsa no se corta un pelo a la hora de poder narrar esa grandilocuencia y mostrarla a base de toda clase de instrumentos de madera o de metal. Es realmente impresionante en todo lo que es el conjunto de lo que es la banda sonora. La verdad es que una película como El Cid podía estar aquí horas hablando de todas las virtudes que tiene esta película, que es una auténtica maravilla. Y evidentemente es una obra maestra del género, hasta cierto punto, podríamos decir, histórico, que evidentemente, como ya os he dicho al principio del vídeo, tiene sus licencias, pero que son unas licencias justificadas, que está a caballo entre lo que pudo pasar o lo que pasó y lo que realmente podría haber pasado, teniendo en cuenta de que lo que rodea a la historia del Cid campeador tiene también mucho de leyenda y de mito, y que los historiadores tampoco llegan a ponerse de acuerdo. Yo soy de las personas que yo creo que la jura de Santa Gadea sí existió. Yo creo que sí que Don Rodrigo Díaz de Vivar fue expulsado como alférez de Alfonso VI del reino de Castilla, y que luego posteriormente sí que estuvo combatiendo a los cristianos por su parte, por su cuenta, y junto con el emir de Zaragoza también combatiendo a otros moros, porque incluso entre los reinos de los musulmanes que había aquí en España, también había, digamos, discrepancias, al igual que las había entre los cristianos. Y siempre, por lo visto históricamente, Rodrigo Díaz de Vivar combatió junto al emir de Zaragoza, también en guerras, a favor del emir de Zaragoza y en contra de otros musulmanes. Es decir, que también entre los reinos de taifas había rencillas. Sin ir más lejos, vemos como Ben Yusuf llega y considera al emir de Zaragoza un traidor, porque está junto a un cristiano. Es decir, que son detalles que están a caballo entre la realidad y la ficción, pero que están ahí plasmados en la película, y que nos corresponde a nosotros decir si podrían o no podrían haber pasado. Pero que bueno, eso ya forma parte aparte ya más de lo que es la historia, la leyenda, y bueno, pues de la información que nosotros podamos recabar. Pero de todo lo que se ha hablado, os puedo decir que en resumidas cuentas, El Cid, de Anthony Mann del año 1961, es una auténtica maravilla de película,
por su puesta en escena, realmente por su combinación fabulosa entre lo grandioso y lo intimista, la historia de amor entre don Rodrigo y doña Jimena, las grandes batallas, las grandes gestas, los grandes duelos, los reyes, digamos los códigos de honor. Es una película también que se desarrolla y que tiene un protagonismo tanto en lo que es el decorado interior, de una gran fisicidad, ya os digo, y una grandiosidad en lo que son los exteriores. Yo creo que Anthony Mann, cuando filmó La caída del Imperio Romano, también tuvo en cuenta muchísimos de los elementos que había filmado en el Cid y cómo los había filmado, que también vendrían, evidentemente, de los grandes western que él había hecho en Hollywood y que aquí en España lo repitió en estas dos grandes superproducciones que él filmó junto a Samuel Bronston. Todo ya acompañado de una banda sonora magnífica, grandilocuente, en algunos momentos un tanto pomposa y demasiado omnipresente, pero que se le perdona este pequeño fallo. Y luego un grado de interpretación de todos los actores absolutamente superlativo. Charlton Heston comodísimo en el papel del Cid, Sofía Loren muy contenida, realmente extraordinaria el dramatismo y el tour de force emocional que ella tiene. Cómo están tratados, cómo está filmada cómo está hecha la planificación tanto intimista dentro de los momentos íntimos como en los momentos de gran colectividad, y evidentemente el trabajo magnífico de los extras, John Fraser como el rey Alfonso VI, Genevieve Page como Doña Urraca, Herbert Lom, estupendo, esa mirada fantástica como Ben Yusuf, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo, el que hace del rey, el actor que hace del rey Fernando de Castilla. Pero bueno, se puede decir que también el elenco de actores secundarios está fantástico, a la altura de lo esperado. Y realmente pues un aprovechamiento de lo que son los exteriores de España, pues realmente fantástico. El castillo de Belmonte en Cuenca, el monasterio de Ripoll en Gerona, lo que es Peñíscola, que yo os digo, le dio un cambio turístico a todo lo que era la zona, en la Comunidad Valenciana. Aquí también el castillo este vaya hombre, no me acuerdo ahora ya de tantos nombres. También aquí en Madrid, es decir, Samuel Bronston aprovechando, como en Rey de Reyes, como en La caída del Imperio Romano, como en 55 días en Pekín, evidentemente toda la geografía española de un modo absolutamente maravilloso. El Cid para mí es otra gran obra maestra del cine épico norteamericano. Y películas como esta, os digo que ya no las habrá jamás. Ya no las habrá jamás. Hoy en día todo esto es una pantalla verde y todo digital. Pero entonces era todo absolutamente real, físico y palpable. Y todo le daba un grado de verosimilitud que ninguna otra película de hoy en día puede dar. Para mí, El Cid de Anthony Mann es una de las mejores películas que produjo aquí Samuel Bronston. La mejor interpretación, sin duda alguna, de Charlton Heston, una de las mejores de Sofía Loren, y sinceramente la mejor película de época medieval de la historia del cine. Luego vemos Braveheart, y bueno, no voy a decir que nos parece de juguete, Braveheart es otra gran superproducción, pero es que El Cid es una película tan grandiosa, tan alucinante en su puesta en escena, en su diseño de producción, que además ha servido de influencia a otros grandes directores, ya os digo, Peter Jackson, Ridley Scott, y que seguramente para futuras, quién sabe, películas históricas o incluso épicas, servirá y seguirá sirviendo de inspiración para los directores. Porque esta película, El Cid de Anthony Mann, es, digamos, una fuente inagotable de buen cine. Al igual que os dije en La caída del Imperio Romano, esta película es una auténtica lección de cine que tenía que ser estudiada en las escuelas. La planificación, elementos de película de aventuras de capa y espada, elementos mitológicos convirtiendo a este personaje una especie de dios viviente, elementos religiosos dándole una aura evidentemente mítica, mística y a la vez también hasta cierto punto ya no religiosa, sino, ¿cómo os diría yo?, incluso evangélica. Es como si fuera un ángel que haya caído del cielo para ayudar a los cristianos, cuando el sacerdote al principio de la película le está pidiendo a Jesús que alguien venga y que les ayude en su hora más oscura. Es realmente impresionante las lecturas y todos los puntos de vista que podemos sacar del personaje del Cid.
Luego también las controversias que podemos tener incluso con el punto de vista histórico o mitológico que tiene la figura del Cid, pero lo que es indudable es que El Cid de Anthony Mann es una grandiosa obra maestra inigualable, una película maravillosa que yo recomiendo absolutamente. Si en La caída del Imperio Romano os dije que La caída del Imperio Romano era la última gran obra maestra de un estilo que es el estilo del Star System de Hollywood, El Cid de Anthony Mann, también producida por Samuel Bronston, es la mejor película de tipo o de estilo medieval, la mejor película medieval de todos los tiempos, sin ningún género de dudas. Espero que la veáis, echéis un vistazo a esta película alucinante desde el primer hasta el último fotograma en todo. Planificación, guión, aventuras, romance, historia, duelos, gestas, tragedias, venganzas, complots. ¿Qué más queremos? Lo tenemos todo en esta película. El Cid de Anthony Mann de 1961. Espero que os haya gustado el análisis de esta grandísima película. Podría estar horas hablando de ella porque no me cansaría, es algo que es impresionante. Pero esta película, ya os digo, tenéis que verla con vuestros propios ojos para verificar todo esto. Espero que os haya gustado la review, que tengáis una buena velada y hasta mañana. Y por favor, dadle un like, que eso me ayuda mucho, y suscribiros al canal. Hasta mañana.